Números 14:39 dice la Escritura. Si usted no trajo su Biblia, lo puede ver ahí en las pantallas. Dice: y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Lo voy a leer otra vez. Y cuando Moisés habló estas palabras a todo el pueblo de Israel, a los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Este mes de mayo, aquí en la iglesia estamos viendo la serie de Una vida total. Cuando hablamos de una vida total, hablamos de que nos ponemos en una perspectiva en donde nosotros somos las personas que dirigimos el destino de nuestras vidas. Es decir, no son las circunstancias, no son el entorno que nosotros hayamos tenido o en el cual hayamos crecido, aunque todas estas cosas influyen mucho en quienes nosotros somos. Pero cuando hablamos de una vida total, estamos hablando de que nosotros tenemos que entender que en el centro de lo que pasa en nuestras vidas, ciertamente no hay muchas cosas que podamos controlar, pero nosotros siempre podemos generar una respuesta y un desarrollo para que nuestra vida camine. Es decir, no somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas de lo que está ocurriendo en el país, aunque pareciera ser que la violencia está muy dura y muchas cosas así. No somos víctimas, hermano. Somos protagonistas, y si nosotros aprendemos a desarrollar las distintas áreas de nuestra vida, vamos a encontrar una vida total, una vida completa. Y yo quiero invitarlo a usted a venir este mes con la mentalidad de aprender algo práctico que me vaya a servir para mi vida. Por ejemplo, hoy aprendimos, escuchando el testimonio de los muchachos Hernández Toc, familia Hernández Toc, que Dios obra en nuestra familia si lo involucramos. Si usted no puede tener bebé y quiere tener bebé, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer si usted lo involucra. Y así en cada una de las distintas áreas de nuestra vida. Si podemos involucrar a Dios, cosas van a pasar. Ahora bien, volviendo al tema que leíamos, volviendo a estas palabras negativas que probablemente así se hayan tomado, la historia de Números 14 es una historia que usted ha escuchado quizás algunas veces en su vida. Empieza en Números 13, desde que Dios le dice a Moisés, un gran líder: el pueblo está en el desierto, han más o menos tenido una caminata de 2 años, más o menos han estado en el desierto, y al estar pues en ese tiempo han visto milagros muy tremendos, muy maravillosos, han visto la mano de Dios, se han visto circunstancias, un respaldo en todas las cosas que ellos han hecho. Y finalmente llegan a un punto en donde Dios les dice: miren, yo quiero que ustedes vayan a ver la tierra. 430 años han pasado desde que Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, tus hijos van a descender, tus descendientes, van a descender como esclavos a la tierra de Egipto. Ahí van a estar un buen tiempo, pero yo los voy a sacar. Han pasado 430 años. Nunca Abraham fue dueño de nada en la tierra de Canaán, más que de una cueva en donde sepultó a su familia. Nunca fue dueño de nada, él fue errante siempre, y la promesa de Dios fue: tu descendencia heredará la tierra. Y 430 años han pasado, y finalmente ellos tienen muy cerca una promesa. Queridos hermanos, las promesas de Dios son importantes, y es importante tener la esperanza de que estamos llegando
a un punto en donde vamos a alcanzar esas promesas. Es decir, es importante para el ser humano tener la esperanza de una promesa de Dios. Por favor, no le dé a usted lugar a la desesperanza en su vida, de pensar que ya lo alcanzó todo, que lo logró todo, o peor aún, que no lo va a alcanzar nunca nada, o que no va a lograr nunca nada, sino que Dios es un Dios de esperanzas, es un Dios de promesas para su pueblo, porque nos ama. Así que Dios ha hecho la promesa está cerquísima, y le pide a Moisés enviar a 12 espías, príncipes del pueblo, a la tierra que Él les ha prometido. Y entonces ellos van, y durante 40 días ellos están en este lugar. Lo están inspeccionando, están buscando, están viendo cómo es, están espiando el lugar, están desarrollando probablemente estrategias militares de cómo acceder, de por dónde entrar, cómo irse, qué hacer. Y Moisés les había dicho, miren, corten de algunos frutos y tráigannoslos para que nosotros los veamos, porque las promesas de Dios son buenas. Y entonces ellos regresan, y cuando ellos regresan le dicen a Moisés y le dicen al pueblo, Moisés, la tierra es muy buena. Dice que entre 2 personas tenían que cargar los racimos de uvas porque eran muy pesados, porque era una tierra muy buena, y todo lo que Dios ha dicho es verdad. Usted recordará esa historia. Pero es bueno hacer un contexto. La tierra era muy buena, es decir, que las promesas de Dios son reales, son buenas. Dios no nos ha prometido algo para no cumplirlo, ni nos ha prometido algo inalcanzable. Hoy al empezar el tiempo de adoración juntos que teníamos, los muchachos de la alabanza cantaban ese coro tan hermoso y tan antiguo que dice, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Esa es una promesa escritural que Dios ha dado. Todo es posible, pero tienes que creer, tienes que alcanzar una convicción. Ahora bien, ellos regresan y dan un reporte favorable y dicen, es una tierra maravillosa, pero existe un pequeño problema que es muy grande. Hay gigantes, hay personas de un tamaño que nosotros no estamos acostumbrados, hay unas circunstancias a las cuales nosotros no habíamos previsto. Pensamos que la promesa de Dios iba a ser llegar y ocupar nada más, pero estas personas nos alertan de que el problema es, hay personas que ya están viviendo y no va a ser tan fácil la conquista, le dicen. Es más, va a ser imposible porque son gigantes, las ciudades son amuralladas, la situación es muy difícil, es muy tensa. Quizás todos nosotros podemos ponernos en una situación como esta, en donde llegamos a decir, bueno, la verdad es que la situación es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil trascender, es muy difícil luchar, es muy difícil vencer en una tierra como esta. Es mejor buscar otros horizontes, es mejor ya no buscar a Dios, ya no ir a la iglesia, es mejor ya no hacer ciertas cosas. Y entonces el pueblo se desanima. Los 600,000 hombres de guerra se desaniman. Las mujeres, los 2 millones de personas entran en un duelo. Tal vez no en un duelo, pero entran en una situación de incredulidad, entran en una situación en donde empieza a haber una histeria colectiva y empiezan a enojarse y empiezan a murmurar y empiezan a decir, mejor hubiéramos sido esclavos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto siendo esclavos que venir a morir aquí al desierto. ¿Puede usted imaginarse qué situación le habría llevado al corazón a estas personas que eran libres, no tenían quien les dominara en el desierto, pero ellos preferían ser esclavos a estar en la posición en la que se está? Y la verdad es que cuando nosotros renegamos a una promesa de Dios, cuando nosotros solo tenemos nuestra vista puesta en la circunstancia actual, estamos precisamente diciendo lo mismo. El pasado era mejor. Cuando decimos que el pasado era mejor, estamos pensando en que ser esclavos era mejor. Pero Dios nos ha dado
algo más. Dios nos ha dado un paso más. Dios nos ha permitido nuestra vida. Tenemos que ser honestos. No es como era antes. El conocimiento que hay hoy, las herramientas que hoy tenemos son mucho mejores que las que teníamos antes. Pero nuestras circunstancias tienen el poder de devolvernos a eso. Así que la gente empieza a murmurar. La cosa se pone muy fea. Hablan de matar porque de los 12 que fueron, 2 regresaron diciendo, sí se puede, sí podemos entrar, sí podemos hacer algo. Y entonces dicen, hablan de apedrearlos, hablan de matarlos y hablan de matar a los líderes y hablan de hacer una barbaridad completa en ese lugar. Usted podrá imaginarse. Y entonces Dios dice, no. Y le habla a los líderes y les dice, vuélvanse por el desierto. Van a estar 38 años más. Van a completar 40 años en el desierto. Porque ustedes fueron infieles. ¿Cómo se es infiel? Cuando uno no cree. A Dios, estoy hablando de Dios. ¿Cómo se es infiel? Cuando uno no cree. Qué difícil. Cuando uno no cree. Cuando uno no cree una promesa de Dios. Cuando uno se devuelve. Cuando uno es pusilánime. Cuando uno es de doble ánimo. Uno regresa. Y le es infiel a Dios. Y entonces con esa infidelidad Dios dice, vayan. Ni siquiera intenten subir porque yo no voy a estar con ustedes. Vayan y durante 40 años, por 38 años más, ustedes van a estar dando vueltas y vueltas en el desierto. Querido hermano, muchas veces estamos en el desierto por nuestras malas decisiones. Muchas veces nos mantenemos en el desierto por nuestra falta de fe en Dios. Y déjame definir fe nuevamente, necesito volverlo a hacer. Fe es la certeza de algo que esperas. No es tratar de creer que va a pasar. Fe es una certeza. ¿Sabes qué es una certeza? Una certeza es que tú sabes que algo es cierto porque es cierto. Eso es fe. Fe es tener una certeza. Fe no puede albergar duda, sino que te paras en algo y dices, bueno, mañana va a salir el sol y nos va a alumbrar y va a haber luz en el día. Va a dejar de ser noche a partir de las 6:30 de la mañana más o menos. Tú sabes que eso va a pasar mañana. Eso es una certeza. Cuando nosotros podamos ver las promesas de Dios así, vamos a tener certezas distintas y vas a empezar a traer. Vas a empezar a atraer a tu vida precisamente esto. Así que Dios le dice al pueblo, váyanse. Y el pueblo se pone a llorar. Y el dictamen era, voy a esperar que todos aquellos que no creyeron se mueran en el desierto. Porque la falta de fe mata. Voy a esperar que se mueran en el desierto. Y a sus hijos les dijo, voy a introducir a la tierra. Yo quiero ver las promesas de Dios. Yo quiero ver mi tierra prometida. Claro que yo estoy muy alegre, estaría muy contento con que mis hijos la heredaran también, pero yo la quiero ver yo también. Y ese es un desafío que te quiero extender a ti. Yo quiero que tú veas tu tierra prometida, la tierra prometida que Dios te dio, las promesas que Dios te dio. Yo quiero que tú las veas, que no pienses que son para más adelante, que no pienses que son para después, sino que las puedas ver, la promesa que Dios te dio. Así que, perdóname por decir mucho así que, pero tal vez me ayude a contar la historia. Entonces, la gente se pone a llorar. Y eso fue lo que leímos. Y el pueblo lloró mucho. Ahora, en el mundo actual, ¿cómo podríamos llamarle a eso? En el mundo de hoy, ¿cómo podríamos llamarle a una sentencia así? En donde, aquí está algo, esto es lo que puedes lograr, esto es lo que puedes alcanzar, pero tu desempeño te lleva a que la persona que te lo tiene que dar te dice, lo siento, ya no es para ti. Es para un hijo tuyo. Bueno, yo creo que la mejor definición es la palabra fracaso. Esto es un fracaso. ¿De quiénes? De las personas que vieron cómo se partía el mar rojo. De las personas que vieron el maná.
pero más importante, de las personas que estuvieron expuestas a lo que sucedió en el Sinaí. ¿Qué sucedió en el Sinaí? Solo ha sucedido 2 veces lo que sucedió en el Sinaí. Dios bajó a la tierra. En el Sinaí, Dios bajó a la tierra y se los encontró cara a cara. La otra vez que sucedió fue lo que leíamos en Lucas, cuando Cristo Jesús nació. Solo 2 veces Dios ha bajado a la tierra de esa forma. Sabemos que Dios está aquí en la tierra porque Dios es omnipresente y está en todos lados, vive en nuestro corazón. Pero yo estoy hablando de una presencia distinta que puedes ver, que puedes tocar. Solo 2 veces ha ocurrido. Una fue en el Sinaí. En el Sinaí se da algo maravilloso y ellos lo ven y no le pueden creer. Así que esa gente que vio esos milagros, para esa gente la palabra fue: no entrarás, vas a caer postrado, vas a morir en el desierto. Solo Josué y Caleb, que fueron los 2 príncipes que yo les comentaba, solo ellos van a entrar. Es un fracaso. Yo tengo una definición que encontré en el diccionario que se lo quiero poner ahí. Dice: fracaso es situación en la que no se obtienen los resultados deseados y esperados. O sea, lo podemos vivir en expectativas, en vivencias, en deseos. Fracasado es alguien que no obtiene los resultados que había deseado. ¿Alguno de ustedes ha fracasado en algo en la vida? A veces, no levanta la mano, porque yo creo que nos podemos identificar todos. Le quiero hablar del fracaso hoy. Le quiero hablar de aprovechar el fracaso, pero lo que más le quiero hablar y lo que más quiero dejarle en su corazón es que usted pudiera cansarse, hastiarse, me gusta esa palabra, de fracasar, del fracaso. Yo quiero ministrar a su corazón. Sé que mis palabras tienen un poder profético, así que tómelas. Son para usted. Lo sé porque el Señor me lo dijo ayer y me lo confirmó hoy. Algo tiene que pasar en su corazón. Estos hombres, estos 600,000 hombres, probablemente otras 600,000 mujeres, fracasaron. Qué terrible es fracasar, hermano. Qué terrible es fracasar. Hace como unas 5 o 6 semanas me llamó mi cuñado. Mi cuñado no es deportista, pero me dijo: mira, nos inscribimos en una liga a un equipo de básquet y queremos que juegues con nosotros. Y usted sabe, la palabra básquet tiene un cierto vení para acá, para mí, ¿verdad? Así que nos inscribí, me empecé a ir. Y hace unas 3 semanas, difícil porque tenemos que conformar de hecho el hermano Gerson también es una bendición tenerlo ahí, ya lo jalé yo. Hace unas 3-4 semanas tuvimos un partido en donde como individuos éramos mucho mejor que los que ellos tenían, pero no logramos jugar como equipo. Y en el último minuto íbamos ganando y nos robaron la pelota 3 veces y nos encestaron y nos ganaron. Y yo pasé toda la semana bravo porque fracasamos. Fracaso es parte de la vida. Es no obtener los resultados que uno quisiera obtener. Es cierto, queridos hermanos, y a veces eso nos envuelve tanto que entonces pensamos en que ya mejor no voy a tener metas, ya mejor no voy a tener expectativas, ya mejor no voy a luchar por nada, porque qué difícil es enfrentarse a la posibilidad de fracasar. El fracaso te pone una marca en tu corazón. Te lo digo porque ayer que fuimos a jugar, ganamos, gloria sea al Señor, pasó un muchacho del equipo que nos ganó hace 3 semanas. Él me pasó saludando y se sonrió conmigo. Pero ¿sabe qué pensé yo? Este ingrato se está burlando de mí, dije yo. Como nos ganaron, pasó burlándose. Me dieron ganas de irle a imponer manos, pero con el puño cerrado. Entonces, queridos hermanos,
Es duro fracasar. Fracasar deja una mella en tu corazón de no intentarlo nuevamente. ¿Para qué? Mejor hay que vivir la vida. Es mejor ser un mediocre que enfrentarnos a la posibilidad de fracasar nuevamente. Pero eso es un engaño. Y yo quiero que tu corazón sea libre de ese engaño. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Porque Dios no vino a morir para que tú permanecieras fracasado o frustrado. Porque Dios entregó su vida por un grupo de personas y las que estamos acá, entiendo yo, valemos la pena. Tú vales la pena. Así que no te quedes fracasado, no te quedes sin intentar, no te quedes en donde estás. Tenemos que aprender de nuestras experiencias, tenemos que ir a donde eso nos marcó y tenemos que ver cómo aprendemos para salir adelante, para trascender. No debemos quedarnos en el momento en donde una situación tan dura nos marcó y nos puso como perdedores. Quiero decirte que el viernes en la noche fue a un concierto en el Estadio del Ejército y escuché a Jesús Adrián Romero. Qué bonito todo lo que pasó, muy bonito. Y yo había preparado un mensaje ya para ese entonces, había preparado esta serie y el Señor me dijo, me lo cambió ahí. Él ni habló del fracaso, pero ahí me dio una palabra el Señor y me dijo, mi pueblo necesita ser libertado del estigma que deja el fracasar. Porque todos hemos sido puestos o hemos vivido un momento o vivimos o estamos viviendo un momento en donde fracasamos en la vida. Y enfrentarse a eso es terrible. Y yo quiero que tú te enfrentes a eso. Porque Dios, dice la Biblia, te ha hecho un más antes bien en todas estas cosas. Dice Romanos, somos más, repito otra vez, somos más que vencedores. Wow. El concepto de más que vencedor lo explica muy bien la ex esposa de Mike Tyson. Mike Tyson, gran boxeador de los años 90, ya en los años 2000 él se metía al ring a morder orejas, pero antes, en los 90, con el aliento tumbaba a los contrincantes. Y yo recuerdo una vez que en mi casa nos juntamos con varios amigos, íbamos a ver una pelea de Mike Tyson, costaba $50 ver la pelea, así que entre todos juntamos plata y llevamos comida, y yo tenía una tele grande y estábamos todos a punto de ver y estábamos emocionados. Y yo me levanté al baño. Y cuando yo regresé, la pelea ya había acabado. En 1 minuto y 30 segundos noqueó al tipo. Mike Tyson en el ring era un vencedor. Y se soplaba $20 millones por 1 minuto y medio de trabajo. ¿Se imagina usted? Qué grosería, ¿verdad? ¿Cuánto le gustaría ganar eso? $20 millones por 1 minuto y medio de trabajo. Sí, a todos nos gustaría. Pero ¿quién lo disfrutaba? Cuando la mujer se divorció de él, se llevó la mitad de todo lo que Mike Tyson ganó. Se llevó más de $120 millones. Ella era más que vencedora. Mike Tyson era vencedor. Tú eres más que vencedor, pero estás marcado con el fracaso. Ok, mira lo que dice el siguiente capítulo, Números 15:1. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, y yo aquí encuentro el contexto, y eso es lo que te quiero dejar en tu corazón, de cómo enfrentar el fracaso y convertirlo en una victoria. ¿Estás listo? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres ser más que vencedor? No te cases con Mike Tyson. Ya no tiene plata. Ahora tiene deudas. Bueno, número uno. Vamos a enfrentar el fracaso. Tenemos que reconocer las causas. El pueblo
reconoció la causa. Hijuela, fuimos faltos en fe. Tuvieron que pagar el precio, porque tú y yo vivimos en otra dispensación. Queridos hermanos, el arrepentimiento nunca está de más. La obediencia a los preceptos de Dios son una muestra de nuestro arrepentimiento, son una muestra del reconocer el fracaso. O sea, no puedes ir por la vida ignorando que los resultados nos están dando. No debes ir por la vida ignorando que las cosas no te afectan. No debes ir por la vida ignorando. Tienes que reconocer en algún momento de tu vida, wow, la regué, fallé, no lo obtuve. Tienes que reconocer. El pueblo lo reconoció. Dice que inmediatamente de que esta sentencia vino y después de que lloraron, inmediatamente de eso, el pueblo dice, no, ¿saben qué? Hemos sido infieles a la palabra del Señor, vamos a armarnos, subamos. Y se van a pelear y Moisés les dice, no vayan, hombre, no vayan. Pero el pueblo de igual manera se va a pelear porque no fue obediente. Y recibieron dice que muchos murieron porque no lo reconocieron. Tenemos que aprender a reconocerlo. Tenemos que ver que si fracasamos, no es culpa del vecino, no es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá, no es culpa de las personas que me rodean, no es culpa de las circunstancias, sino que el fracaso tiene que ver mucho con los resultados que yo no obtuve porque son mis resultados. O sea, tenemos que ser responsables con ello. Y por eso aquí entra la parte del arrepentimiento, entra la obediencia, pero entra algo muy importante. Tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender de nuestros errores. Es una locura seguir cometiendo los mismos errores y pensar que Dios nos va a sacar adelante. Tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender que si esto no funciona, tengo que dejarlo de hacer. Probablemente no funciona porque la palabra de Dios dice que no funciona. Tenemos que aprender que la amargura no funciona, que el resentimiento no funciona, que el egoísmo no funciona. Y tenemos que cambiar, tenemos que aprender de nuestros errores. Tú tienes que aprender de tus errores. Eso es arrepentirse, es decir, voy a cambiar, me abro a hacer un cambio. Número 1. Número 2, el contexto te dice, y Dios, o el Señor, pero nota usted que la traducción que yo le puse dice ahí Señor, ¿verdad? Está en mayúsculas, no es la palabra Adonai, la que se traduce como Señor, sino es el nombre santo del Señor, que la Biblia de la Reina Valera traduce como Jehová, que la Biblia Peshitta traduce como Yahweh, que las Biblias católicas traducen como Yahvé. Ese es el nombre. O sea, el segundo punto es que a pesar de que fallaron, el Señor Jehová, Yahweh, se presenta nuevamente ante ellos. O sea, no importa cuántas veces la reguemos, siempre Dios será un Dios de oportunidades. Tú tienes que internar eso en tu corazón. Siempre vas a tener otra oportunidad en Dios. Tienes que internarlo, tienes que creerlo. Y si Dios te da otra oportunidad, entonces tú también te la tienes que dar. Pero esto es una situación de actitud. Tienes que crear una actitud correcta. A veces tenemos la palabra de Dios, pero tenemos una actitud incorrecta. No funciona la palabra de Dios con una actitud incorrecta. Tenemos que tener la actitud correcta para entender. ¿Y sabes cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es hastiarte de fracasar. La actitud correcta es decir, no vuelvo a fracasar. Por eso voy a aprender de mis errores. La actitud correcta es pelearte con la mediocridad en tu vida. Es
pelearte con la situación, es pelearte con el temor en tu vida, es pelearte con la vergüenza en tu vida, es pelearte con todos esos asuntos internos que te hacen ser o fracasar. Esa es la actitud correcta. Porque Jehová les dio otra oportunidad, pero a veces yo mismo no me doy otra oportunidad. Sí, Dios me perdonó, sí, Él murió en la cruz del Calvario, pero lo que yo he hecho es muy malo. Lo que yo he hecho no tiene perdón. Cuidado con la culpa, hermanos. La culpa es tu enemigo. La culpa es tú usurpando el lugar de Dios y diciéndote a ti mismo: soy culpable, me declaro culpable, y entonces abrirte al castigo de lo que te declaraste culpable. Y hay una gran diferencia entre ser responsable y ser culpable. El culpable, el que es culpable, no puede hacer nada para cambiar su situación, mientras que el que es responsable sí tiene oportunidades de cambiarla. Si tú te culpabilizas por algo, ojo, no podrás salir del fracaso. Eso es tu enemigo. Así que una nueva actitud. Dios me da una nueva oportunidad, yo me la debo de dar a mí mismo. Oportunidad de trascender, oportunidad de soñar nuevamente con grandes cosas. ¿Cuánta gente no tiene tantos dones tan maravillosos en las cosas de Dios, pero falló una vez o dos, o las veces que ha fallado, y ya no se vuelven a dar una oportunidad nueva? Yo creo que eso es un engaño que el enemigo nos ha vendido muy bien y que hemos aceptado. Sí, somos pecadores. Usa la escritura incluso para decirnos: hemos pecado, hemos fallado. Y entonces nos sentimos como que no merecemos otra oportunidad. Pero yo quiero decirte que eso es falso. Porque Jehová les volvió a hablar, porque Dios se volvió a relacionar con ellos, y porque muchos, más o menos 1300, 1400 años después, Dios envió a su Hijo al mundo a morir por ti, a morir por mí, sin importar nada de lo que pudiera pasar. Así que tienes otra oportunidad, dátela a ti mismo, cambia tu actitud. Es importante tu actitud va a determinar hasta dónde llegas, tu actitud va a determinar qué consigues y qué no consigues. Y me gusta mucho un dicho que dice Mónica. Ella dice, ya se me olvidó: cada quien está donde quiere estar. Piensa en eso por un momento. Ese dicho me hace a mí pensar. Cada quien está donde quiere estar. Si estoy mal, es porque así he querido. Si estoy triste, si estoy en la bancarrota, piénselo. Cada quien está donde quiere estar, porque no somos esclavos de nadie. Así que tu actitud es determinante. Y número 3, el versículo que leímos dice: y el Señor habló a Moisés diciendo. ¿A usted no le parece que ahí hay una redundancia? El Señor habló a Moisés diciendo, es decir, pude haber dicho: y el Señor habló a Moisés, 2 puntos y lo que sigue, pero no dice así. O pudo haber dicho: y el Señor decía, pero no dice así, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo. En el original ahí dice: y el Señor dabar a Moisés leamor. Leamor es decir, y dabar, la palabra dabar tiene su origen en componer, en arreglar, en responder. Y quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, esto que tengo en mis manos es el dabar de Dios. Es lo que quiere decir la palabra dabar. Esto que tengo en mis manos es el dabar de Dios. Dios creó el universo cuando Él puso su dabar en práctica. Y dabar Dios, sea la luz, su palabra, su dabar. Cuando Dios descendió en el Sinaí,
les entregó su dabar. Jesús dijo, oiga lo que dijo Jesús, o que se dice de Jesús, perdón. En el principio era el verbo, ¿sí? En hebreo el logos. En el griego, perdón, logos. En hebreo, dabar. Dabar. En el principio era el dabar. Comparan el dabar con Jesús. O sea, queridos hermanos, hay una palabra de Dios para tu vida que te va a hacer trascender. ¿Sabes qué? Ven a la iglesia buscando esa palabra. Para eso ven a la iglesia. A buscar esa palabra que te va a hacer, que te va a abrir un camino espiritual, porque el dabar hace eso, crea. El poder de crear detrás de una actitud correcta. Crea, hable como un espacio. Cuando Dios empezó la creación, la hizo creando la nada, primero que nada, vale la redundancia, y luego empezó a hablarla. Y esa palabra fue la que hacía que las cosas cambiaran. Por ejemplo, si tú cambias las palabras que salen de tu boca, y eso también aplica, y en lugar de decir es que soy bien menso, en lugar de decir eso, yo soy un hombre del favor de Dios, o yo soy una mujer sabia, o yo soy un hombre próspero, y tú empiezas a cambiar esos dabares que tú has tenido, que te han marcado, que han atraído lo malo sobre tu vida. Si tú lo empiezas a cambiar por el dabar de Dios, por la palabra de Dios, entonces las circunstancias espirituales que son intangibles, las oportunidades que a veces no se ven, te van a empezar a llegar. Se lo voy a decir en léxico del siglo XXI. Los milagros, pues, que tú necesitas o quieres, están escondidos en el dabar de Dios. Ven los domingos a buscar el dabar de Dios. Aquí en esta iglesia, en las células, te vamos a dar el dabar de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha comisionado para hacer. Las buenas nuevas del evangelio no son otra cosa más que el dabar de Dios. Y habló Dios diciendo, wow. Y el Señor habló diciendo, qué poderoso, que no les quitó su palabra, se las entregó nuevamente. Tú necesitas un dabar. No te vayas sin un dabar, hermano. No te vayas hoy sin un dabar. Entonces, 3 cosas. Reconoce tu actitud y el dabar. Si llegas a tu célula, dile a tu líder de célula, óreme, por favor haga una oración por mí. Me duele la rodilla, me duele la muela, me duele tal cosa, me duele el corazón, tengo encarnada la uña izquierda del pie derecho. Ore por mí, bendígame. ¿Sabe quién más le puede dar dabar? Sus padres. Busque a sus padres, digan, ore por mí, bendígame. El dabar que tienen los padres de parte de Dios, nadie tiene más influencia en Sarita que el hombre que la está cargando y la mujer que probablemente está ahí a la par del hombre que la está cargando. O sea, su papá. Tiene un poder. Nosotros tenemos un poder para bendecir a nuestros hijos. Por eso es que cuando Pati y Gabriel nos buscaron, teníamos un poder espiritual, de padres espiritual, y fue lo que hablamos. Y los mandamos a trabajar, y lo lograron. Y el Señor les concedió el milagro. Porque hay un poder en Dios, que cuando es hablado, las cosas empiezan a darse.